Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este webinar donde vamos a platicar sobre el entorno de los negocios en 2022, cómo estamos viendo desde MSG el entorno económico y en general el ambiente para el desarrollo de los negocios. Y en ese contexto, presentarles algunas herramientas que hemos visto su utilidad para llevar a cabo procesos, ejercicios de planeación de la estrategia y de implementación de la estrategia en un entorno que sin duda es desafiante, ¿no? Y obliga a las empresas y a las organizaciones en general a reflexionar y a tomar decisiones sobre nuevas visiones y nuevos objetivos estratégicos. El temario que les vamos a mostrar es primero brevemente abordar el tema que mencionaba, cómo estamos viendo el entorno de los negocios y cómo va la economía desde nuestra perspectiva. Y luego vamos a entrar en diferentes herramientas de definición estratégica con enfoque en resultados que vaya más allá del simple planteamiento de una visión o la definición de un objetivo, sino que dé un paso más para poder implementar la estrategia, para poder bajarla a la operación, a la estructura, a las capacidades organizacionales de la organización, y dejaremos al final un espacio para preguntas y respuestas. A manera de introducción, somos una firma con más de 30 años trabajando en temas. El origen de la compañía fue la estrategia, la planeación, la ejecución, la gestión de la estrategia, y con el tiempo hemos venido integrando otras líneas de servicio, pero ya son pues muchos años de experiencia y de trabajar con estas prácticas que, como les decía, iniciaron con el tema de la estrategia, la definición de la estrategia, pero también la implementación y la gestión. Trabajamos también temas de innovación en la propuesta de valor, innovación en la forma de hacer negocios, en la forma de operar. Y las prácticas que se integraron posteriormente es gestión del capital humano, muy alineado también con la estrategia, temas de gestión del cambio, cultura, alineación de compensaciones, etcétera. Transformación digital, cómo maximizar las herramientas tecnológicas para el logro de los objetivos estratégicos. Y gobierno corporativo, somos una firma que ayuda a las empresas a certificarse en su modelo de gobierno, con lo cual pueden acceder a condiciones de financiamiento incluso pues más favorables habiendo obtenido esa certificación. Algunas referencias de con quién hemos trabajado a lo largo del tiempo. Pueden ver que son sectores muy diversos. Cada proyecto es un traje a la medida. A veces nosotros intervenimos desde el inicio la definición de la estrategia. A veces la estrategia ya está definida y entramos solamente en temas muy específicos de alineación operativa o de fortalecimiento del modelo de gobierno, del modelo de gestión. Nuestro enfoque es metodológico. El contenido de la estrategia de los temas está en la organización. Nosotros ayudamos a darle forma, a darle estructura para pues darles visibilidad en la gestión y poder impulsar mejores resultados. Hemos trabajado también mucho con organizaciones gubernamentales. Las metodologías que utilizamos son plenamente compatibles con lo que está normado tanto a nivel federal como estatal para la implementación de estrategias de gobierno, la gestión presupuestaria, etcétera. Entonces ya hay un camino recorrido, y en base a ello es que queremos mostrarles algunas conclusiones sobre herramientas que hemos visto que funcionan mejor. Entrando al entorno de los negocios, como ustedes saben, a la empresa le afectan a lo largo del tiempo una serie de temas, le llamamos tendencias de impacto, que podemos dividirlas en dos grandes partes, dos grandes componentes. El macroambiente o las tendencias que están fuera de nuestro control, que básicamente es el ambiente económico, tendencias sociales, el ambiente político, temas legales, regulatorios, temas tecnológicos también, ambientales inclusive, y está el microambiente, que es aquellos temas que inciden en la empresa, pero que sí tenemos nosotros una influencia sobre ellos o podemos afectar. La gestión, el modelo de gestión que escojamos y el gobierno en general de la empresa, nuestra vinculación con los colaboradores, toda la estructura operativa, qué tan eficientes somos en la operación, nuestros procesos, nuestros procedimientos, la forma de operar en general, y la vinculación con el mercado, por supuesto, conocer, atender a nuestros clientes. En ambos campos, en la parte macro y en la parte micro, hay diferentes tendencias que van afectando el desempeño de la empresa. En la parte externa hemos identificado tres tendencias muy relevantes que han afectado el desempeño de las empresas en los últimos años, incluso antes de la pandemia.
Con la pandemia, buena parte de ellas se aceleró, pero son tendencias que obligan a la redefinición de los modelos de negocio. Una de ellas es la llamada cuarta revolución industrial, que está muy relacionada con el impacto de la tecnología. La digitalización al interior de la empresa, cómo aprovechamos las herramientas que nos ofrece la tecnología para ser más eficientes internamente, por ejemplo, tener procesos ya sea operativos o administrativos que nos den mayor eficiencia, pero también está el impacto de la tecnología en términos del enorme volumen de información que tenemos todos. Nuestros clientes, los consumidores, todas las personas tienen cada vez más posibilidades de decidir, más alternativas. El impacto que esto ha tenido, por ejemplo, sobre las pequeñas empresas, ¿no? Y los emprendimientos que ahora pueden acceder a herramientas tecnológicas súper sofisticadas que antes no podían. Eran pues ventajas limitadas a grandes inversiones de grandes corporativos. Ahora están disponibles para empresas muy pequeñas y en general obligan a la redefinición de la manera como operamos, pero también han cambiado los patrones de consumo, ¿no? La manera como los clientes analizan opciones y seleccionan y la demanda en general cómo va evolucionando. Una segunda tendencia importante que está afectando a las empresas también es el desarrollo de los modelos de negocio. Se habla mucho de que hay una transformación del capitalismo, ¿no? De un capitalismo tradicional donde la economía crecía por la inversión de las empresas casi con total libertad, pero que ha sido un modelo que, si bien generó crecimiento económico, no tuvo un impacto positivo sobre en el tema social, no contribuyó a reducir desigualdades, y ello está generando a nivel global una serie de propuestas. En el Foro Económico Mundial, por ejemplo, se habla ya de que estamos ahora en una era de capitalismo de partes interesadas, donde el éxito se mide en la empresa no solo por la utilidad financiera, sino por el impacto social y ambiental positivo que tengan. Hay ya muchos ejemplos. BlackRock, por ejemplo, el fondo de inversión más grande del mundo, ya solo invierte en empresas que tengan estrategias de impacto ambiental y social positivo. Y se está dando una transformación en general del entorno de negocio. Y eso nos lleva al punto número 3 abajo, que es al interior de la empresa, cómo se han redefinido los modelos de negocio. Aquellas empresas que están migrando hacia estrategias, por sus siglas en inglés, de ESG, que es básicamente ambiental, social y de gobierno corporativo. Aquellas empresas que tienen un modelo de gobierno institucionalizado con las mejores prácticas de gobierno corporativo, pero que además tienen estrategias de impacto social y ambiental positivo, ya están accediendo a condiciones mejores de financiamiento, ya tienen acceso a mejores condiciones, por ejemplo, para colocar deuda, incluso capital en los mercados de valores, pero también están siendo más competitivas. Las nuevas generaciones consumen cada vez más de empresas que tienen un enfoque ambiental y social de contribución positiva. Incluso los jóvenes ahora prefieren trabajar en empresas que tienen este tipo de iniciativas. Es necesario que las empresas redefinan sus modelos de negocio, analicen cómo les impacta toda esta tendencia y puedan maximizarlo para posicionarse mejor frente a la competencia. Ahora, esas son tendencias globales que han impactado a México, pero se dan a nivel global. Pero adicionalmente las empresas este año en el país pues enfrentan desafíos por la coyuntura de México, ¿no? De la economía. A manera de antecedentes, les mostramos aquí dos gráficas que son interesantes. La economía en México creció del lado izquierdo, pueden ustedes ver, poco más del 2% promedio cada año, que es un resultado positivo porque es un crecimiento real, es decir, se genera riqueza arriba de la inflación y es un crecimiento mayor al crecimiento poblacional. Pueden ver algunas caídas al principio de la gráfica en la crisis del tequila en el 95, luego la crisis global financiera en 2008 y 2009 y del lado derecho el impacto de la pandemia. Pero en general el crecimiento ha sido superior al 2% por 3 décadas, que es un resultado positivo, y se dio con estabilidad de precios. Del lado derecho ven que la inflación fue relativamente controlada, fuera del pico aquel del 95, se dio en un entorno de precios relativamente controlado. Ahora, este crecimiento, como decíamos, no tuvo un impacto, sí se disminuyeron las desigualdades. La mayor parte de los análisis de desigualdad se ve que hay una tendencia a la baja en la desigualdad, pero no ha sido suficiente. En México tenemos hoy regiones, las que están con color verde oscuro, donde hay niveles de vida prácticamente de primer mundo, desarrollo muy alto, y hay regiones que están tremendamente rezagadas. Todavía hay muchos millones de mexicanos que no tienen acceso a lo más básico de alimentación, salud, vivienda, etcétera.
Por lo cual, esta situación que les comentaba antes del nuevo modelo de capitalismo no es privativa de México. Esto que estamos viendo se dio en todos los países, se dio en Estados Unidos, se dio en Europa. El crecimiento durante mucho tiempo, pero con un impacto insuficiente sobre temas de equidad. Y eso provocó el cambio que vimos en el país a partir del diciembre del 2018. Se dio un cambio de gobierno en buena medida reconociendo aquella situación. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ya en 2019 tuvimos un primer deterioro de la economía. Ese año se preservó la estabilidad macroeconómica, que significa que las finanzas del gobierno se mantuvieron en equilibrio, con un nivel relativamente bajo de endeudamiento, y la inflación se mantuvo bajo control. Pero hay que recordar que ya antes de la pandemia la economía había decrecido, y decreció marginalmente, pero fue negativo, principalmente por la caída en la inversión. Ahí comenzó a caer la inversión de las empresas, y el gasto público se reorientó, que también puede ser un motor de crecimiento, se reorientó hacia compromisos sociales y hacia los proyectos de infraestructura que todos conocemos. Pero ya había habido un crecimiento negativo desde el 2019. Viene después la pandemia y el impacto fue brutal. Pueden ver aquí en la columna del centro, la economía decreció en el segundo trimestre del 2020, casi 20%, que es una cosa tremenda. Toda la capacidad económica del país acumulada por décadas, casi una quinta parte desaparece de un trimestre al otro. Esto obviamente no es privativo de México, fue algo que ocurrió a nivel global por el cierre de actividades. Todos nos encerramos, pararon las actividades y paró la economía. En ese contexto hubo apoyos de gobiernos, lo que se le llama de medidas contracíclicas, tiene diferentes términos, pero básicamente los gobiernos buscaron apoyar la liquidez de las empresas, principalmente las más pequeñas, dándoles exenciones fiscales o incluso transferencias directas para que pudieran pagar la nómina, para que se preservara el empleo, transferencias a las familias, ¿no? Para que continuaran pues viviendo, consumiendo. En el caso del Reino Unido llegó a casi 18% del tamaño de su economía, 15% en Francia, así sucesivamente. Pueden ver en América Latina, Argentina y Brasil casi 4%, pero en México no llegó ni al 1%. Eso provocó que cerraran muchas empresas y que se generara un impacto sobre el empleo muy importante. En la etapa más álgida de la crisis, más de 1 millón de empresas cerraron en el país. Ya después del rebote y la renovación de actividades, aproximadamente 400,000 empresas cerraron de manera definitiva. Entonces, México perdió capacidad de crecimiento. Sí perdimos aquel músculo que teníamos de crecer poco más del 2%, ya no lo tenemos. El crecimiento histórico ahora es menor al 2% por la pérdida que hubo de capacidad de inversión y capacidad de crecimiento. Ahora, después viene la reanudación de actividades, y en esta gráfica pueden ver cómo reaccionó la actividad industrial. Ustedes saben que México es una potencia industrial, realmente el nivel de industrialización es muy importante. Las exportaciones de México anuales son superiores a las exportaciones del resto de América Latina juntos, sumando Brasil, Argentina, todos los países. Las exportaciones de México son mayores, y en buena medida son exportaciones de productos industriales, la industria automotriz y muchas otras. Pueden ver aquí que cayó durante la pandemia, hubo una reanudación de la actividad industrial, pero estuvo muy ligada a la exportación. Dado que Estados Unidos sí aplicó estas medidas de apoyo, hubo una recuperación de su economía muy acelerada, y eso generó más demanda por las exportaciones mexicanas y nos ayudó. El principal motor de la reactivación de la economía ha sido el mercado externo, porque la demanda interna ha estado bastante deprimida. Aquí pueden ver cómo la balanza comercial, las exportaciones, pues sí tuvieron una caída, pero tuvieron una recuperación casi inmediata. Y la actividad, digamos, externa de México, la apertura, el Tratado de Libre Comercio, han sido el principal motor de la reactivación económica. Sin embargo, la inversión, que es uno de los motores más importantes del crecimiento económico, ven aquí cómo cayó y no ha logrado recuperarse. La línea punteada roja que pueden ver aquí es el nivel actual de inversión, y pueden ver que estamos a niveles de hace 11 años. Es decir, el país retrocedió más de una década en materia de inversión, y también el empleo no ha logrado recuperarse. En la etapa más álgida de la pandemia y de la crisis, casi 13 millones de personas perdieron su empleo, más de 11 millones lo han recuperado, pero el empleo no ha logrado recuperarse plenamente. Y lo que es más preocupante, viendo hacia el mediano y el largo plazo,
es que mucha gente migró al subempleo, a la economía informal, y los ingresos medios son más bajos. El ingreso per cápita de los mexicanos ha caído, el país sí se ha empobrecido, y eso sin duda tiene un impacto sobre el consumo, por lo cual la recuperación es más difícil, y todo esto plantea un entorno difícil para los negocios en el 2022. Hay un dato que es muy revelador del Coneval, le llaman la pobreza laboral, que es cuánta gente mediante su ingreso laboral no le alcanza para pagar la canasta básica alimentaria, no le alcanza para comer lo más básico. Y pasó del 35.6 al 39.4%, 4 puntos porcentuales de aumento en un año. Es muchísimo. Todo esto lo que nos indica es que hay menor capacidad de consumo, menor demanda para apoyar también una reactivación económica más fuerte. Aquí pueden ver, aquí el título está mal, se nos fue un título, aquí hay que cambiarle, Isabel, pero es el consumo privado, no la pobreza laboral. Aquí pueden ver cómo el consumo por el desempleo se generó y el menor ingreso promedio. Todavía no llegamos a los niveles que teníamos previos a la pandemia. Hay distintas estimaciones que hablan de que se recuperará el ingreso hasta el 2026, pero en general hoy estamos en una situación pues más débil económicamente hablando, incluso que la que teníamos antes de la pandemia. A eso se le suma también el tema de la inflación. La inflación ha llegado a los niveles más altos que hemos tenido en décadas, y esto no es solo de México, es a nivel global. Por el impacto de la pandemia se paró la oferta de muchos productos de manera muy drástica, muy abrupta, y luego la recuperación de la demanda vino muy rápido conforme la campaña de vacunación fue avanzada. Y eso generó un shock de demanda que aumentó el precio de productos como el petróleo y otros más. Por ejemplo, el precio de un contenedor de China a México pasó de $3,000 a más de 20,000 en menos de un año por temas de oferta y demanda, y eso ha impactado el nivel general de precios. Ahora, con datos más recientes, el segundo semestre del año pasado, ya una vez que el rebote de la pandemia tuvo un impacto positivo, se reanudaron las actividades, volvemos a la realidad económica que ya teníamos en el 2019. En el tercer trimestre la economía decreció 0.4%, en el cuarto trimestre 0.1%, y todo indica que en enero la debilidad económica continuó, por lo cual 2022 es un año complejo. Va a haber sectores que van a crecer mucho, regiones que van a crecer mucho, pero otros que están muy deprimidos. Y eso también refuerza la necesidad de llevar a cabo un análisis en las empresas y nosotros dónde estamos en esta situación, ¿no? Cómo nos afecta, cómo nos impacta y qué tenemos que hacer diferente para maximizar los recursos y los resultados en un entorno tan complejo. Pueden ver aquí los pronósticos de crecimiento de distintas fuentes, del Fondo Monetario Internacional, de la encuesta que hace Citibanamex en el sector privado, la encuesta que hace el Banco de México. El promedio habla de alrededor de 2% de crecimiento este año. Aquí en las fuentes pueden ver abajo, del lado izquierdo es la encuesta de Banco de México, cómo el pronóstico del lado derecho cae la gráfica. Y la gráfica que tenemos del lado derecho, nos falta aquí la fuente, este es del IMED, pero también pueden ver cómo los pronósticos se han venido revisando a la baja. Entonces, de manera resumida, la economía se contrajo 8.3% en el 2020. Vamos a crecer alrededor del 5% el año pasado, poco menos del 5%, y máximo 2% este año. Entonces, no vamos a recuperar el nivel de actividad económica que teníamos antes de la pandemia, sino hasta el próximo año en el mejor de los casos. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de incidencia sobre el entorno de los negocios en el año que comienza? Primero, ¿qué va a pasar con la pandemia? ¿Si va a haber nuevas variantes o no? El tema de la inversión que ya hablé, debe haber necesariamente la generación de condiciones para invertir, para que haya una recuperación económica más alta y sostenida. El tema de la iniciativa de reforma en materia eléctrica no ayuda, y hay varios factores políticos y de política pública que tampoco están ayudando. Va a haber elecciones en 6 estados, el tema de la revocación de mandato, y muy importante, qué va a pasar con la autonomía de instituciones como el INE y qué impacto tenga eso sobre las expectativas de inversión. Otro factor, el 4 aquí en la lista, la estabilidad de las finanzas públicas es un tema crítico, porque con un menor crecimiento la recaudación baja. Y si se pierde esa estabilidad entre el ingreso y el gasto gubernamental, cuando el gasto ya está atado a compromisos sociales,
es año político y además hay proyectos de infraestructura que demandan recursos. Si se pierde la estabilidad de las finanzas públicas, podría ser muy grave. La calificación de la crediticia de México podría revisarse a la baja y eso tendría un impacto sobre el tipo de cambio y otras variables. La inflación, vamos a ver a dónde va, pero el controlar la inflación implica que aumenten las tasas de interés y eso también reduce la inversión y la vinculación con Estados Unidos. Entonces, en síntesis, estamos en un entorno complejo, primero por las tendencias que ya teníamos desde antes de tecnología, cambio de modelos de negocio que obligan a las empresas a redefinirse, y ahora hay que hacerlo en un entorno complejo, no de negocios y de la economía local. Y es por ello que queremos mostrarles algunas herramientas de definición estratégica que son útiles. Algunas son herramientas muy tradicionales, otras son más nuevas, más recientes, pero la combinación de todas ellas lo hemos visto en docenas de organizaciones con las que hemos trabajado, que funcionan muy bien para llevar a cabo estos ejercicios de reflexión, ¿no? Y de definición estratégica en circunstancias de cambio. Entonces, aquí le paso la palabra, Francisco, te la paso. Gracias, Ángel. Pues buenas tardes a todos. Gracias por estarnos acompañando en el día de hoy. Y es evidente que el ambiente de los negocios, el ambiente en el que las empresas están desarrollando sus negocios, pues no es el más fácil. Ya lo vimos desde el punto de vista de las tendencias de cambio que se están dando, pero además dentro del entorno macroeconómico que sin duda afecta a los negocios. Y por eso es que cuando pensamos en la estrategia de las compañías y particularmente cómo se ejecuta la estrategia en una organización, pues es fundamental que repasemos una vez más cómo lo estamos haciendo y de qué manera logramos realmente los objetivos y los resultados que estamos buscando. Cuando pensamos en un modelo integral de gestión de estrategia, básicamente pensamos en tres grandes elementos. El primero tiene que ver con la planeación de la estrategia, es decir, cómo es que definimos a dónde queremos ir, cuál es el análisis de entorno que hacemos y cómo establecemos unos primeros lineamientos estratégicos a partir de unos objetivos estratégicos y unas acciones que vamos a desarrollar para que esos objetivos estratégicos se cumplan. Luego viene el proceso de la ejecución, que básicamente es cuando nos aseguramos que la operación en la organización, que la distribución de recursos, que la asignación de tareas, que todo el trabajo que se hace operativamente en una organización está debidamente alineado con esa estrategia para que genere el impacto esperado. Y por último, la parte de la gestión que tiene que ver con el monitoreo de los resultados. Es el análisis permanente del desempeño de la organización, de las personas y de los procesos que nos va a permitir al final del día encontrar los resultados esperados. Por eso, en el siguiente slide, lo que vemos es dentro de una estructura metodológica como es, por ejemplo, esta de la excelencia en la ejecución, vemos los distintos pasos que un proceso de desarrollo, planeación y ejecución de la estrategia deben tener. Empezamos por esa formulación que ya mencionábamos, es ese análisis del entorno, es entender cuáles son los elementos que están afectando el negocio, la compañía, el entorno en un momento determinado, para con base en ello establecer cuáles deben ser los parámetros y cómo deben ser los objetivos específicos a buscar. Viene una segunda etapa que es la de la traducción de la estrategia, que no es otra cosa que convertir en un mapa estratégico y en un mapa de control y de seguimiento en la organización todo ese proceso de definición estratégica para que permita realmente tenerlo de una manera manejable y de una manera ejecutable y de una manera que permita ese seguimiento específico que se requiere. En un tercer elemento, buscamos la alineación de la organización. No es suficiente con una definición estratégica al alto nivel en la organización, a nivel de consejo de administración o a nivel de dirección general. Es fundamental que toda la organización en cada una de sus áreas, en cada una de sus responsabilidades, esté debidamente alineada para asegurar que integralmente la organización se mueve con los mismos principios estratégicos. En una cuarta etapa vemos todo lo que significa planeación de operaciones. Aquí nuevamente lo que estamos diciendo es que las tareas, las acciones, las distintas iniciativas, la asignación de recursos, todo ese concepto de alineación estratégica de operaciones y de resultados esté precisamente alineado con ese marco de referencia que es la estrategia que se ha venido definiendo. En el quinto lugar, pues tenemos todo el proceso de monitoreo y evaluación. Es claro que lo que no se mide no se mejora, es claro que tenemos que saber cuáles son los resultados y el desempeño que las distintas iniciativas están teniendo en la organización, cómo se desempeñan
los grupos, cómo se desempeñan las áreas, cómo se desempeñan las distintas personas a nivel individual para asegurar que realmente se está ejecutando los planes en la medida que fuera necesario, pero además de eso que identificamos cuáles son las oportunidades de mejora, de actualización, que básicamente es lo que vemos en el punto 6. Una estrategia en una organización es un elemento dinámico. El ambiente de los negocios, las necesidades de las empresas cambian de una manera dinámica y tenemos que asegurarnos que ese proceso de definición y ejecución estratégica siempre está alineado con la realidad del negocio, con la realidad del entorno, con la realidad de lo que se espera. Así que este es el soporte, digamos, metodológico que debemos utilizar en un proceso integral de manejo de la estrategia en una organización. Vamos a la siguiente. Cuando vemos esto de una manera estructurada, lo que podemos es repasar todos los distintos elementos que tienen ese proceso integral del desarrollo de la estrategia. De un lado, y en color verde, vemos toda la parte de definición y del otro lado vemos la parte de ejecución. Y en la mitad de ello, el mapa estratégico, el mapa de ruta, que es esa bisagra que permite unir todo el proceso de definición estratégica con toda la ejecución que se hace. Es decir, cuando nosotros pensamos en la definición a través de una misión y visión, que vamos a repasar ahora en un momento exactamente de lo que se trata, y cuando definimos los lineamientos estratégicos, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, cómo convertimos todo esto en unos objetivos estratégicos y lo reflejamos, lo traducimos, como decimos nosotros con nuestros clientes, en un mapa estratégico integral, pues lo que hacemos es que estamos permitiendo tener la estructura necesaria y suficiente para que luego, a partir de la ejecución, que tiene que ver ya con cómo empezamos a operar, a desarrollar cada una de las iniciativas estratégicas que se han definido, iniciativas estratégicas que son aquellas acciones que van a permitir que realmente hagamos lo que haya que hacer y cumplamos los objetivos estratégicos. De lo contrario, los objetivos quedan como simplemente una expresión de deseo, una expresión de a dónde queremos llegar, pero sin el sustento real de las acciones que tenemos que desarrollar para cumplirlo. Es allí donde empieza todo este proceso de ejecución, cuando implementamos concretamente en tiempo y en efectividad las distintas iniciativas planteadas, los objetivos de las áreas, los objetivos personales, todos adecuadamente alineados con estas iniciativas, con estos objetivos de mayor escala, y ello es lo que realmente permite al final del día, dentro de este proceso virtuoso de ejecución y gestión, pues dar los objetivos esperados, dar los resultados que al final del día es lo que espera la organización. En el siguiente slide vamos a ver entonces cómo empezamos a desarrollar lo que es un análisis de misión y visión. Son evidentemente conceptos muy manejados, conceptos que se vienen utilizando en las compañías, pero que son el alma central de todo un proceso estratégico para una organización. Por ejemplo, cuando decimos, ¿realmente la compañía está clara de cuál es su razón de ser? ¿Tenemos identificado exactamente el propósito que nos mueve? Cuando hemos definido la razón de ser, estamos considerando cuál es nuestro negocio, qué queremos hacer, en qué ambiente nos estamos desarrollando. Esta es la importancia de tener una misión clara, porque marca una pauta concreta para la organización, para más adelante definir incluso una visión y para todo el proceso estratégico que se haga a partir de qué es lo que queremos ser. Es la razón de existencia de la organización en el tiempo. Es lo que nos lleva a que cada día desarrollemos, actuemos, planeemos y proyectemos una organización en función de ese propósito que nos hemos planteado. Hemos dicho y se ha discutido mucho la permanencia de una misión, y es claro que una misión es una perspectiva de largo plazo. Un propósito de organización tiene que ser suficientemente de largo alcance, que solamente se afecta en la medida en que realmente hay unos cambios significativos en el ambiente de los negocios, cuando evidentemente el propósito de una organización se ve afectado significativamente de tal manera que deba ser planteado. Veo que hay algunas inquietudes. Lo que vamos a hacer es que les pedimos que las agrupemos y vamos a tener una buena sesión de preguntas y respuestas para que podamos escucharlas todos y poder interactuar de una manera amplia. Entonces, la misión es pues el elemento fundamental del manejo y de la definición de la cancha en la cual la organización quiere actuar y sobre los elementos que quiere trabajar. Vamos al siguiente slide y ahí empezamos a hablar ya de visión. Aquí empiezo por la definición tal vez más concreta que pueda haber, y es: la visión es la misión puesta en acción. La visión lo que nos permite es establecer, digamos que un derrotero específico, un rumbo específico con un tiempo determinado de a dónde queremos llevar a la organización, qué queremos lograr, cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser reconocidos, qué es lo que esperamos que produzca todo ese proceso estratégico y todo ese marcado de cancha que hemos hecho en la organización. Se establece a partir de lo que es el rumbo que
definido una organización en un momento dado. Se establece para periodos específicos. Vemos comúnmente en nuestros clientes procesos de planeación estratégica en la cual partimos de una visión fijada a 3 a 5 años que permita el tiempo suficiente como para que la compañía se proyecte y determine qué es lo que realmente queremos lograr a partir de un marco de referencia determinado por la misión y con unos objetivos específicos y con una ruta específica donde queremos llegar, se establece la visión de las organizaciones. Vamos a la siguiente. Una vez tenemos identificada la misión y visión, entramos a hacer un análisis de cuáles son las tendencias y los diferentes elementos que afectan a una organización. En el siguiente slide, lo que vemos es nuevamente el análisis del entorno. Para cualquier proceso de planeación estratégica, de determinación de rumbo a tomar, pues tenemos que entender claramente, como lo veíamos al principio del webinar del día de hoy, pues cuál es el entorno en el que estamos. Ya Ángel nos hablaba, por ejemplo, desde el punto de vista externo, de cuáles son las tendencias que vemos desde el punto de vista de cambios tecnológicos, de transformaciones, desde el punto de vista industriales. ¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista económico? ¿Cómo son las afectaciones que, por ejemplo, en materia de política pública tiene nuestro negocio? Nuestro sector, nuestra industria, nuestro mercado está siendo afectado por decisiones regulatorias, por decisiones gubernamentales. Hay elementos desde el punto de vista económicos que afectan en particular y que debemos considerar. Hay un cambio significativo en las tendencias internacionales, por ejemplo, que determinan la evolución del mercado en el que nosotros estamos. E igualmente debemos hacerlo desde el punto de vista del mercado interno, del ambiente interno. Igualmente, cómo hemos evolucionado como organización en términos de capacidades, en términos de cultura, en términos de estructura. ¿Cuál es el approach que tenemos en términos de servir a nuestros clientes? ¿Cómo trabajamos y desarrollamos, por ejemplo, nuestras capacidades y nuestras alianzas con nuestros proveedores? ¿Cómo desarrollamos las alianzas estratégicas que nos permiten generar un valor agregado? ¿Tenemos un modelo de negocio, un go-to-market claramente identificado? Todos estos análisis, cuando ponemos en perspectiva, pues nos permiten entender dónde estamos como organización. Esto, y en el siguiente slide lo que vemos es cómo este análisis genera además unos impactos. Cada vez que pensamos en alguna de estas variables, cada vez que pensamos en alguno de estos elementos, tanto internos como externos, inmediatamente tenemos que empezar a identificar ¿y eso qué significa para la organización? El cambio en tendencias tecnológicas, por ejemplo, implican que la organización deba tomar decisiones en términos de su propia transformación, en términos de su propia inversión. Las decisiones, por ejemplo, gubernamentales implican un desarrollo de competencias nuevas, unas alianzas nuevas que deba desarrollar. Es decir, a partir de las tendencias tenemos que ir identificando cuál es el impacto, porque de nada sirve tener clarísimo lo que está pasando afuera si no lo traducimos de una manera concreta en cuál es el impacto que al interior de nuestra organización, que al interior de nuestra empresa, todo esto tiene. Por eso el siguiente tema es exactamente el análisis de FODA. El análisis de FODA es una herramienta que se ha venido utilizando a lo largo del tiempo. Todos sabemos que cuando nos referimos a los temas externos, estamos hablando por el lado positivo a las oportunidades, por el lado menos positivo, más negativo hacia las amenazas que tiene la organización, o que internamente hablamos de las fortalezas y debilidades. La experiencia que tenemos cuando lo vemos con nuestros clientes e incluso nuestras propias experiencias corporativas, lo que nos damos cuenta es que uno de los retos grandes que tienen las empresas en estos análisis es realmente la suficiente objetividad y entendimiento integral. Muchas veces ocurre que cuando hacemos un análisis de FODA con un área de la organización y encontramos una serie de características particulares, cuando lo hacemos con otra área, por ejemplo, un área comercial versus un área de soporte, un área de servicios, un área estratégica de apoyo, las perspectivas son totalmente distintas, porque tiene que ver mucho con el entendimiento real de la organización, porque tiene que ver mucho con el entendimiento del contexto y el entorno. Cada posición particular de la compañía es relativa a la situación de mercado que ocurre. Por eso es fundamental este proceso absolutamente objetivo de análisis e identificación. El siguiente slide es la herramienta básica que se utiliza para hacer este listado. Y aquí empezamos a hablar. Ok, ¿es fortaleza o es una debilidad cuando hablamos, por ejemplo, la posición económica de la compañía, su solvencia financiera? Cuando hablamos, por ejemplo, su posición relativa de mercado, ¿estamos en una posición dominante? ¿Estamos en una posición débil desde el punto de vista de mercado? ¿Cómo son temas, por ejemplo, como el sentido de urgencia, la agilidad que tiene una organización, la cultura organizacional en términos, por ejemplo, de trabajo en equipo, en términos de colaboración?
Cuando hacemos este tipo de análisis a profundidad y con una perspectiva integral de organización, ahí empezamos a decir si evidentemente estamos frente a una fortaleza o por el contrario es una debilidad. Igualmente ocurre con las oportunidades y amenazas. Es absolutamente relativo la perspectiva particular en un momento dado frente a la realidad que la organización enfrenta y frente a la realidad de los movimientos que se están generando. Por eso siempre nuestra invitación es a que este ejercicio sea un ejercicio profundo de entendimiento real de la organización interno y externo, siempre en relación con el mercado. Una evolución natural que ha tenido el FODA es lo que llamamos el FODA al cuadrado. Está en el siguiente slide. Y lo que hacemos aquí es una relación y es una invitación que hacemos a todos ustedes en sus procesos internos, en sus organizaciones, a entender y qué significa tener una fortaleza claramente identificada, una debilidad y cómo se relaciona eso con el análisis externo en términos de oportunidades y amenazas. Aquí lo que hacemos es una relación de las diferentes posiciones relativas de la compañía para poder maximizar o disminuir los riesgos que se presentan. Por ejemplo, claramente se identifican acciones ofensivas cuando utilizamos una fortaleza para maximizar la oportunidad que se genera en un movimiento externo. Por ejemplo, tenemos una posición fuerte de mercado y hay una oportunidad porque se está desarrollando nuevas líneas de negocio en el mercado, nuevas necesidades de consumo o la tecnología nos está trayendo nuevas posibilidades. En la medida, por ejemplo, que tenemos una fortaleza en el mercado, en la medida que, por ejemplo, tenemos una fortaleza desde el punto de vista de la perspectiva de nuestros clientes, sin duda que vamos a estar en una posición mucho más fácil de maximizar esa oportunidad que se presenta. Pero también pueden haber acciones adaptativas cuando, por ejemplo, tenemos una fortaleza, pero hay una amenaza. Evidentemente, lo mencionaba en algún momento, por ejemplo, se cierne un cambio regulatorio en relación con la industria en la que nosotros estamos o en el negocio, pero es tal nuestra fortaleza, por ejemplo, en términos de la dinámica de organización que tenemos, el sentido de urgencia o la agilidad con que actuamos, que nos permite rápidamente desarrollar alternativas, rápidamente desarrollar estrategias que nos permitan compensar esto. De la misma manera ocurre con las acciones defensivas o las acciones de supervivencia. Es la habilidad que tenemos en la organización para leernos internamente, para leernos externamente y actuar con una visión estratégica y de alto impacto en cómo lo mencionamos. Nosotros estamos convencidos que esta herramienta de FODA al cuadrado, cuando hacemos este tipo de relaciones, pues tienen un impacto significativo en la forma y en las decisiones que toma la organización para el manejo de sus negocios. Vamos al siguiente. Una vez hemos hecho estos análisis que son varios y que son complementarios, que ahora aquí solamente para efectos del webinar de hoy estamos utilizando algunas de estas herramientas, con este entendimiento de contexto, pues vamos a lo que es la construcción del mapa estratégico. Pero para empezar a construir el mapa estratégico, lo primero que definimos es, o lo primero que tenemos que entender es qué es la estrategia. La estrategia, ¿qué es? Son las acciones que vamos a hacer, son las acciones, cómo diferenciamos de las acciones tácticas del día a día, cómo lo diferenciamos de las operaciones del business as usual que hacemos todos los días. Compartimos aquí un par de definiciones, particularmente esta que utiliza Harvard, en el que dice que la estrategia es una serie integrada de elecciones que posicionan a una organización en su sector para ganar resultados superiores en el largo plazo. La estrategia, pues, tiene que ser esas decisiones, acciones, interpretaciones y movimientos que hacemos al interior de una organización que nos permiten tener los resultados, generar diferenciación con la competencia y, en últimas, conseguir los objetivos de largo plazo de una manera significativa. Es a partir del entendimiento claro de para dónde queremos ir, es a partir del entendimiento de cuál es nuestra posición relativa competitiva, es a partir del entendimiento de nuestra realidad, cómo podemos definir claramente cuáles son las estrategias y qué es lo que nos va a permitir llegar a esos objetivos de visión establecida. Por eso, les queremos presentar la herramienta tradicional que es realmente de un valor muy alto y es la estructura de un mapa estratégico. Se llama también un mapa de ruta y es una herramienta de un impacto muy alto porque lo que permite es traducir toda esa visión que se ha discutido, todo ese análisis y el entendimiento de las cosas que tenemos que hacer para poder cumplir nuestra visión en un modelo realmente muy sencillo. Literalmente es una hoja en la cual tenemos 4 elementos que llamamos nosotros 4 perspectivas de los tipos de objetivos estratégicos que se deben dar en una organización para garantizar a partir de ahí el entendimiento primero de la estrategia, pero luego su ejecución. Básicamente estas 4 perspectivas tienen que ver primero con el qué lograr.
Y el qué lograr son los objetivos de resultados, particularmente los objetivos financieros que se establece una compañía. Es nuestro objetivo incrementar el valor de la organización. Para incrementar el valor de la organización, por ejemplo, no solo es necesario el top line crecimiento de los ingresos, pero además la mejora desde el punto de vista de rentabilidad, la generación de flujo de caja. Esos son los objetivos que nos van a permitir identificar qué es lo que queremos lograr y que van a dar esos resultados esperados para la organización. Para lograr estos resultados financieros, estos resultados óptimos de desempeño, de crecimiento establecidos, pues viene la segunda gran perspectiva, que es ¿y cuál es la propuesta de valor que nosotros tenemos, que generamos para poder generar esos ingresos? Ahí estamos hablando de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la diferenciación de nuestro producto, de nuestro servicio. ¿Cuáles son los temas que desde el punto de vista de imagen, de relación, de impacto queremos generar para que al tener productos diferenciados, al tener productos ganadores, al tener productos innovadores, realmente podemos obtener esos ingresos y esa rentabilidad que nos estamos planteando en la parte superior? Luego viene la tercera parte, que es una parte muy gruesa, muy importante, y es el cómo lograrlo. Aquí lo que estamos hablando es de los objetivos de gestión operativos impulsores que nos van a permitir lograrlo. Tenemos un proceso de innovación, tenemos un proceso estructurado y óptimo en la gestión del supply chain, del proceso de R&D o lo que fuera necesario para tener ese producto que queremos tener. Y en la base del mapa estratégico tenemos el cómo lograrlo. Son las capacidades organizacionales. Tenemos las capacidades, tenemos las competencias en el equipo, tenemos la cultura organizacional que nos permite lograr o qué hay que hacer para tenerlo. Tenemos la estructura de tecnología, tenemos los procesos tecnológicos tales que nos permiten. Este mapa estratégico, pues, lo que permite entonces es estructurar esos distintos niveles, esas distintas perspectivas de objetivos para integrar de una manera completa esa estrategia y a partir de ahí poderla desarrollar. No es suficiente tener este mapa estratégico al gran nivel. Por supuesto que tiene que haber el mapa estratégico corporativo, el del grupo, el de la el del gran conglomerado o el de la compañía en su total, pero tenemos que pasar a un proceso de desdoblamiento. Y lo que les mostramos en la siguiente gráfica es precisamente cómo ese desdoblamiento se tiene que dar a un nivel, de una manera vertical y horizontal. Ya hemos identificado el mapa estratégico a nivel corporativo, hemos identificado a nivel de grupo, pues es necesario que para cada una de las unidades de negocio, para cada una de las divisiones, pues se haga el mismo ejercicio, asegurando que hay una alineación directa y que los objetivos estratégicos de la corporación están fundamentados, soportados, alineados con los objetivos estratégicos de que las diferentes unidades, bien sea de negocio, bien sea de servicio o bien sea de apoyo, le presten. Y igualmente, pues es fundamental tener una alineación horizontal que lo que permite es que las iniciativas transversales que se dan en la organización y que van a permitir el cumplimiento de los objetivos se hagan en las diferentes fases. Es claramente identificable en las organizaciones que difícilmente encuentra uno una iniciativa de alto impacto que sea de una sola área. Son iniciativas transversales que permiten realmente el logro de los objetivos. Y en el siguiente slide lo que hacemos es también plantear la alineación operativa que se debe efectuar. Es decir, una vez que tenemos identificados los lineamientos estratégicos a los distintos niveles de la organización, es fundamental asegurar que toda la actividad que se hace a los distintos niveles y particularmente a los niveles operativos de la organización están igualmente relacionados y alineados con esa definición estratégica. La siguiente. Aquí, Ángel, nos quisieras comentar un poco sobre el proceso y la agenda de cambio y lo que esto implica para la organización. Claro, hay otra herramienta. Una vez que se llevó a cabo el análisis del entorno, se hizo el planteamiento estratégico, la definición de objetivos y se incorporaron en una estructura de mapa con estas relaciones de causa y efecto que comenta Francisco. Hay otra herramienta que resulta útil dentro de un proceso de planeación que es la agenda de cambio, porque permite generar consensos entre el equipo directivo sobre qué es lo que debería cambiar al interior de la organización para lograr la estrategia y permite también establecer una ruta de transformación que nos va a permitir hacia adelante maximizar recursos, identificar los temas de mayor impacto. La agenda de cambio es un instrumento relativamente simple que tiene tres grandes componentes. Del lado izquierdo vemos el estado actual de las cosas en los temas que aparecen en la columna del centro y del lado derecho el resultado deseado. Este es un ejemplo de una empresa genérica, pero podemos ver que el modelo de negocios estaba enfocado en el volumen y geográficamente cerrado
y se está buscando ahora un modelo de negocios enfocado en la marca, en la generación de utilidades y geográficamente abierto. El marketing era limitado y se busca un marketing estratégico más enfocado en la planeación del mercado. Las fuentes de crecimiento eran cuentas de todos los tamaños, lo que llegara, contactos muy limitados con esas cuentas y servicios limitados. Y la empresa decidió enfatizar en ventas a grandes cuentas que tenían mayor rentabilidad, mayor impacto en resultados, y ventas mediante un contacto estratégico con los líderes y los tomadores de decisión de esas grandes cuentas y proveerles servicios de valor agregado de alta rentabilidad. El tema de servicio al cliente, de tener un servicio el mismo para todos, a lograr un servicio más segmentado, adecuado al enfoque de mercado que mencioné antes. Antes se tenían productos para un servicio pues más amplio que generaba gastos en segmentos donde no eran rentables, y el nuevo foco es hacia los productos y cuentas focalizadas en aquellas de mayor tamaño y rentabilidad. Y en general hay diferentes temas, como pueden ustedes ver en la tabla, sobre procesos de infraestructura. Por ejemplo, gestión limitada del riesgo, pasan a gestión del riesgo proactiva, ¿no? Para reducir gastos y riesgos a los objetivos estratégicos de negocio. Y hay temas de cultura y valores también. Pero es útil siempre cerrar un proceso de definición que va de lo más general, como nos ha platicado Francisco, del análisis del entorno, al planteamiento de la visión, al detallamiento de la visión estratégica en objetivos por tipo de objetivo, y luego concluir en cuáles son los temas que deben cambiar al interior de la organización. Es un ejercicio de cierre, de ejercicio de planeación, pero que nos abre la puerta para los siguientes pasos y permite nuevamente la generación de consensos y acotar el foco del equipo directivo hacia lo que se debe hacer hacia adelante. Te regreso, Francisco. Gracias, Ángel. La última parte de este webinar lo focalizamos en ya los elementos de gestión, cómo asegurarnos que todo ese proceso de claro análisis, reflexión y definición estratégica se convierte en un modelo ejecutable real, donde nos aseguramos que al ejecutar la estrategia de una manera óptima, logramos gestionar también la organización para al final del día los objetivos. Esta es una gráfica que trabajamos mucho con nuestros clientes y que en mi concepto personal muestra la riqueza de un proceso integral de gestión como el que estamos planteando. Arrancamos en la parte superior con una identificación del mapa estratégico que ya discutimos, donde está claramente alineada la organización y claramente definido a dónde queremos llegar. Luego en la parte intermedia tenemos lo que sería una estructura de un balance scorecard en el cual a cada uno de los objetivos estratégicos se le asignan unos indicadores específicos que los puedan medir dentro de un criterio SMART, dentro de un criterio de alto impacto y dentro de un criterio de claridad para el resto de la organización. A partir de esos indicadores, cada uno de ellos tiene una métrica específica, una métrica que permite identificar, una meta específica que permite identificar y a dónde queremos llegar y cuáles son los resultados específicos que queremos lograr. Este es un proceso que tiene que ser alineado al interior de toda la organización. De hecho, los objetivos individuales de desempeño de cada funcionario entre la organización, dependiendo de su nivel, pues debe estar alineado con estas métricas específicas. Para que se desarrollen estos objetivos y se lleguen a estas metas particulares, pues es necesario identificar unas iniciativas estratégicas, que era lo que mencionábamos al principio. Lo que va a permitir cumplir con este plan y hacer una gestión correcta es que se implementen las acciones estratégicas que permiten cumplir con estos objetivos. Y se le asigna un presupuesto desde el punto de vista de OPEX, un presupuesto desde el punto de vista de CAPEX, es decir, aseguramos que hay una alineación financiera también con todo este proceso estratégico que se ha definido en la compañía. A partir de esto se viene todo el proceso y el ciclo de la gestión operativa, es decir, un segundo antes, por favor. Cada una de las áreas empieza a trabajar en su proceso. Hay un seguimiento al desempeño, hay unas iniciativas y hay una evaluación. Y de este es un proceso que se retroalimenta permanentemente para asegurar que la gestión operativa está totalmente alineada con la definición estratégica que hemos hecho y que entonces estamos consiguiendo los resultados. Hay una herramienta que desde el punto de vista de organización, que está en el siguiente slide, que permite un proceso de seguimiento y permite diferenciar cómo es que en la compañía se hacen
el seguimiento desde el punto de vista organizacional de estos procesos. En primer lugar, tenemos en la columna de color azul lo que significa una revisión operativa. Todos hemos visto en nuestras organizaciones cómo hay el comité de dirección, el comité de gerencia, la reunión de S&OP, los comités comerciales, los distintos foros en los cuales se discuten los resultados y la operación de la compañía. Estos tienen una frecuencia que puede ir desde semanal hasta mensual, incluso en algunas organizaciones lo hacen diaria, y lo que busca es asegurar que los resultados y las operaciones se están dando de una forma efectiva y que se están destrabando los cuellos de botella y que al final del día pues las metas de corto plazo se hacen. La meta del mes de venta, los resultados, el P&L del mes, los resultados desde el punto de vista de procesos, todo esto es lo que tiene que ver con una revisión operativa que se hace a los distintos niveles. Pero lo que normalmente se debe hacer desde el punto de vista estratégico son estas reuniones de análisis estratégico, RAEs, como son muy conocidas, en las cuales lo que se busca es hacer un seguimiento de ese mapa estratégico y del balance scorecard y entender cómo el proceso estratégico se está cumpliendo, que además de eso debe estar pues en sintonía, como lo hemos dicho, con el proceso operativo. La frecuencia aquí puede ser mensual, trimestral, todo depende del momento que esté en la organización, todo depende del grado de desarrollo y madurez que tenga ese plan estratégico, pero lo que decimos es a través de un proceso estructurado de seguimiento y una decisión organizacional como podemos hacer, por un lado, que la revisión operativa, que el proceso operativo de resultados se dé, pero por el otro lado, el análisis estratégico que permita que los resultados de largo plazo se den. Siempre el gran reto de las organizaciones es cómo hacemos esto de una manera integral y cómo hacemos y lo orquestamos para obtener los resultados en el corto y en el largo plazo como esperado. La siguiente. Al final del día, lo que estamos diciendo es que el plan estratégico y la definición estratégica lo que permite es establecer y cerrar el gap estratégico que ha desarrollado la compañía. Cuando estamos en el punto 0 y la visión nos lleva al punto 1 y decimos que para ese momento el crecimiento, el desempeño y los resultados deben ser tales, pero que el business as usual nos permite estar solamente en el color verde, pues lo que tenemos que estar seguros es que las iniciativas estratégicas están suficientemente definidas, claramente estructuradas y además implementadas para poder cumplir con eso que llamamos el término de la suficiencia estratégica, que es lograr generar el impacto que los objetivos estratégicos y particularmente sus iniciativas tienen hacia la compañía. Con esto es que realmente logramos resultados. Y en el siguiente slide lo que mostramos es cómo es el proceso de generación de valor, que tiene que ver mucho con esta ejecución. La generación de valor en las organizaciones son procesos que tienen diferentes etapas y que tienen que ver con el nivel de desarrollo y de crecimiento organizacional y estratégico que tiene una organización. El primer gran fuente de generación pues tiene que ver con la excelencia operativa, todo el tema que tiene que ver con la utilización de recursos, la optimización de recursos, la mejora en los procesos. Pero luego viene una etapa siguiente significativa y que tiene que ver ya con la gestión de los clientes, las alianzas con el cliente, la diferenciación que logramos, el apoyo y el impacto en el mercado que genera sin duda un crecimiento significativo. Pero luego vienen los elementos de innovación, donde realmente nos hacemos diferentes, donde logramos procesos de transformación en el producto, en el modelo de negocio, lo que fuere. Y ya estamos viendo, y lo discutimos al principio, cómo las nuevas tendencias de los temas ambientales, sociales y de gobernanza de las organizaciones, pues van a ser el siguiente gran driver de crecimiento de valor. En última, lo que estamos diciendo es que al final del día, todo lo que hacemos en la organización, todo el desarrollo estratégico, toda la ejecución, en últimas, lo que queremos es, y el objetivo real, es generar el valor y dar los resultados esperados para la organización. Cuando esto lo relacionamos con el tema de gobernanza, en el siguiente slide, cuando esto lo relacionamos con la estructura de gobernanza en la organización, lo que vemos es que las empresas tienen diferentes niveles de control y gestión. Hay un primer elemento que es el de control y gestión estratégica, que es donde se hace toda la definición que acabamos de ver en los procesos estratégicos. Tiene que ver con la visión, tiene que ver con la misión, tiene que ver con los objetivos estratégicos planteados y es ese gran direccionamiento estratégico que establece la organización. Luego hay un siguiente nivel que es el control y la gestión directiva, que es la ejecución ya concreta de los planes que hace la organización. Y esto lo hace la organización de una forma amplia. Y finalmente, en la parte de abajo, pues está el control operativo, que tiene que ver con el hacer específico de las actividades y de las operaciones. Del lado izquierdo está la estructura de propiedad y de estructura de gobernanza que tienen las organizaciones. Tenemos un consejo de administración
que es la parte de gobierno, y tenemos una parte de gestión que está en cabeza de la administración. Y entonces vemos que el control estratégico, por ejemplo, y la gestión estratégica tiene que ver mucho con el alto nivel desde el punto de vista de gobernanza, es decir, el Consejo de Administración, mientras que el control directivo y el control operativo están abajo hacia el área de la administración. Tal vez en el siguiente slide lo vemos un poco más concreto, y es un esquema tradicional de estructura de gobernanza en una empresa. En la parte izquierda tenemos cómo es la estructura de gobierno corporativo, que empieza por la asamblea de accionistas, un consejo de administración con sus órganos intermedios de consultoría, y luego la dirección general, y luego de la dirección general hacia abajo toda la estructura administrativa de una compañía. Del lado derecho están los distintos procesos de desarrollo y gestión de estrategia. Entonces lo que decimos es, tiene que haber una integración y una integralidad perfecta entre todo el proceso estratégico con la gestión de la organización. Por ejemplo, la responsabilidad de definir y plantear una propuesta de estrategia es de la administración en cabeza de la dirección general, pero es el Consejo de Administración y particularmente a través de su comité de estrategia quienes hacen la aprobación y además de eso facilitan la asignación de recursos para que luego la organización tiene que funcionar. Es decir, tiene que haber una absoluta congruencia entre los distintos niveles de la gobernanza dentro de una organización y las decisiones que en términos estratégicos y luego operativas se tengan que dar para al final del día obtener los resultados. En resumen, podríamos decir entonces que este proceso que acabamos de ver en la siguiente slide lo que permite es que un proceso integral de definición estratégica y de gestión asociada además con los órganos de gobierno que tiene la organización, pues lo que permite es que la visión estratégica no se quede en el aire, sino que además se convierte en un proceso de ejecución real, un proceso de ejecución real que además genera los resultados que espera la organización, que lo que permite es que se optimicen los recursos, que se optimicen la organización, la estructura misma, que fortalezca la gestión para que cada uno de los integrantes de la organización y a sus distintos niveles puedan efectuar sus procesos, sus trabajos, sus responsabilidades de tal manera que genere los resultados esperados. Al final del día es un proceso que permite retroalimentar, que permite alinear, que permite medir desempeño y que permite retroalimentar y vincular a los distintos niveles de la organización con este proceso de desarrollo estratégico para una organización. Pues esto es lo que les queríamos compartir en el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y pues estamos abiertos a los comentarios y preguntas que ustedes tengan. Mientras llegan las preguntas, quisiera mencionar que estamos teniendo webinars una vez al mes. Vamos a ir cambiando los temas. Los invitamos a que sigan nuestra página en LinkedIn, AMSG, porque ahí es cuando informamos las fechas, los temas de las sesiones y les puede llegar la información de manera directa. Entonces los invitamos a seguir la página en LinkedIn. Mario Carrillo nos había hecho una pregunta al principio y decía, al definir la misión y visión, en su opinión, ¿se debe definirla el propósito de la empresa? ¿Quieres, Ángel, contestarla? A ver, déjame... Sí, bueno, el propósito y la misión yo lo veo como temas bastante relacionados. A mí me parece que con los conceptos de misión y visión es suficiente. Misión es la esencia de la organización, por qué existe, qué le da origen, qué le da continuidad en el tiempo. Y en el contexto de esa misión se establece una visión que son logros o resultados a generar en un periodo en el tiempo. Parece que el propósito es un concepto paralelo, no es complementario estos dos términos, es un concepto paralelo que toma elementos de ambos. Yo no recomendaría llevar a cabo un proceso de planeación con los tres elementos porque comenzamos a repetir contenidos. La misión es útil porque da permanencia en el tiempo y da cohesión al equipo y la visión establece un rumbo y el propósito toma elementos de ambos. Son caminos alternativos para llegar al mismo lugar. Yo no creo que el propósito sea complementario a misión y visión. No sería necesario discutir propósitos si ya analizamos misión y visión. ¿Algún comentario, alguna pregunta adicional? Hay una de Juan Manuel Márquez sobre un caso de éxito.
No sé si él sigue conectado. Me parece que sí. Bueno, Es hay simplemente que diferentes... platicara sobre un caso de éxito, ¿no? Sí, me voy a Aplicando esta regresar metodología. a una página, permítame un segundo para referirme a algunos de ellos. Un segundito. Permítame. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Aún no. No, no se proyecta nada. Bueno. Ahí se ve. Sí, ya ahora sí. Bueno, aquí hay diferentes ejemplos. Todas estas son organizaciones en donde hemos implementado este tipo de metodologías y realmente podemos hablar de varios de ellos, pero por ejemplo, la CONCAMIN que aparece allá arriba, es, como ustedes saben, es la Confederación de Cámaras Industriales. Hay más de 100 sectores agrupados ahí. Y esta metodología ayudó a generar consenso sobre la visión estratégica que compartían todos como industriales, porque la realidad de los cementeros era diferente a la realidad de los textileros, de los tequileros, etcétera. Pero todos compartían una visión común que les permitió generar un mapa de ruta del sector industrial y con el cual pudieron implementar una serie de acciones conjuntas, por ejemplo, para negociar con el gobierno y otras alternativas. Fue un camino metodológico útil para generar consensos en un grupo súper diverso, les digo, más de 100 cámaras industriales, y se pudo construir un mapa único para el sector industrial. En el caso, por ejemplo, de Telefónica, que está al lado derecho, fue un tema diferente. Allí fue un tema muy enfocado a la innovación de procesos internos de atención a clientes. Ya contaban con la estrategia definida, fue más un tema de desdoblamiento y alineación, identificar cuáles eran las cadenas de valor que estaban afectando positiva y negativamente digamos, la experiencia de sus clientes, tanto personas físicas como empresas, y se pueden identificar cambios muy específicos en los procesos, en eslabones de esa cadena de valor para reforzar la competitividad de la empresa. MAPFRE, por ejemplo, que está ahí del lado derecho, ellos tenían un mapa estratégico, siguieron esta metodología a nivel global, construyeron el mapa en España y la participación de nosotros fue para construir el mapa de la región del norte de América Latina alineado a la estrategia central del corporativo y se abrió mapas de países, México, Centroamérica, Caribe, norte de América Latina. Cada uno en la realidad de su mercado, en algunos países tenían una presencia dominante, en otros eran pequeños competidores, pero todos alineados con la estrategia central. Entonces fue una herramienta útil de desdoblamiento de una estrategia ya definida, pero digamos de respeto a la realidad de cada uno de los mercados, ¿no? Realmente son metodologías que funcionan bien porque la lógica es muy simple, es a dónde quiero llegar, con qué cuento para llegar y cómo me organizo mejor para hacerlo. Hay varios puntos en el camino que pueden hacer que no funcione esto. Uno de los grandes desafíos es que el liderazgo no cumple la metodología. Si se hace solo a nivel de un área o el líder sigue para la toma de decisiones en la parte de gobierno que mencionaba Francisco al final, indicadores diferentes, un método diferente, esto termina por desaparecer muy rápido. Si, por ejemplo, no hay una definición estratégica a nivel central, pero todo queda en un taller de 2 días de la dirección, una carpeta de buenas intenciones, pero la operación va por otro lado, eventualmente la operación y la estrategia se van a separar porque tienen métricas diferentes y tienen formas de trabajar diferentes. Es decir, hay varios puntos en el camino que pueden hacer que esto no funcione. Es importante atenderlos y mantener la consistencia a lo largo de todo el proceso de implementación. No sé si con eso respondí la pregunta. No me quiero extender demasiado tampoco. Y muchas gracias. David León nos dice que es un poco rápido, pero muy bueno. Nuevamente, muchas gracias.
Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente ponernos a su disposición. Visiten nuestra página y de internet, pero también en LinkedIn estamos publicando constantemente artículos, notas sobre estos temas, y para informarles de los nuevos webinars quedamos a su entera disposición. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Francisco. Gracias, hasta luego.